Esto es Voces Académicas, Acción y Valor, el espacio donde exploramos temas que inspiran y nos llevan a la acción. Comenzamos. Bienvenidos a Voces Académicas, Acción y Valor. El podcast donde las voces se convierten en acción, y hoy en un episodio especial por el Día Internacional contra la Tortura. Tenemos una invitada que no necesita presentación, ¿verdad, Carito? Pero adivinen qué, de todas formas, la vamos a presentar. Bueno, ella es la maestra en Derechos Humanos, Irma Berenice Valenzuela Vargas, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. Bienvenida, maestra. Bienvenida, maestra. Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por el espacio que le dan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La verdad, para nosotros es un gusto poder compartir estos temas y seguir aportando a la erradicación de violaciones a derechos humanos, esta violación grave a los derechos humanos que duele bastante, que duele saber que siguen existiendo casos y que bueno, pues este trabajo de difusión de estos temas nos ayuda a que las personas estén informadas, denuncien, la identifiquen y sepan que hay organismos que la protegen, los protegen y las protegen. Bueno, pues justamente por ahí me gustaría empezar a hacer este tipo de preguntas, maestra, si me permite. ¿Cómo definen la tortura desde una perspectiva legal y de los derechos humanos? Así es, la tortura es, como les decía en el inicio, es una violación grave a los derechos humanos y es un delito. Es un delito grave que consiste en causar sufrimientos, dolor, actos que dañan la integridad física y personal de las personas, la integridad psicológica, que la dañan gravemente. De hecho, es un delito que lleva unos protocolos muy específicos para su investigación, pero pues que la característica principal es un daño a la vida, a la integridad física y psicológica de las personas. Este delito puede ser infligido por servidores públicos, servidoras públicas, pero también puede ser por particulares. Y bueno, pues hay algunos elementos que nos dicen que puede ser tortura, y esto es porque buscan quizá alguna confesión respecto a alguna acción delictiva, o también la utilizan como medida de castigo extremo para pues lograr que realicen algo las víctimas. Luego también pues hay otro elemento importante que es el daño grave a la integridad física de las personas. Una situación que difícilmente vuelven las cosas al estado en el que se encontraban, tanto físicamente como mentalmente, de las personas víctimas de tortura. Claro que sí. Y hablando de este tema, maestra, me gustaría preguntarle cuáles son los tipos menos visibles de tortura. Ahorita que nos hablaba de esta parte del daño psicológico y no tanto solamente el físico, ¿no? Así es. Bueno, pues está la tortura psicológica, que si bien es cierto, hay protocolos que nos permiten. Está un protocolo de Estambul, que es un documento dedicado a cada paso que lleva la investigación de este delito, pero sin embargo hay rasgos que son poco detectables y es difícil configurar como tal el delito de tortura, sobre todo la tortura psicológica, la tortura sensorial, la tortura que va encaminada a la pérdida de la personalidad. Uno de los objetivos de la tortura es despersonalizar al ser humano, ¿sí? Pues ahora sí que desprenderlo de forma total de su dignidad humana, que es el valor máximo o valor supremo que tenemos todos los seres humanos. Entonces, muchas veces es muy difícil poder detectar si realmente hubo tortura o no en estos casos. Doctora Irma, a mí me gustaría preguntar, muchos pensaríamos que los golpes sí es un tipo de tortura, pero ¿qué otras formas de tortura igual de devastadoras, aparte de las que nos comentó, se han detectado? Sí, bueno, pues si coincido, luego pensamos pues en golpes muy severos, en golpes que causan un dolor perpetuo, un dolor que se va dando en el tiempo. Ahorita pienso en uno de esas situaciones, en lo físico, ahorita mencionamos los otros,
pues es cuando hay desprendimiento de las uñas. Imagínense el Ay, Dios dolor. mío. Qué dolor. El dolor, creo que a todos nos ha pasado que se nos rompe una uña o que se nos atora algo en la uña y es dolorosísimo. Un padrastro duele muchísimo. Entonces, uno de los métodos que utilizan es arrancar las uñas. Entonces, qué fuerte, ¿no? Qué dolor a mí. De pensarlo se me pone la piel chinita. Sí me puse. Pero pues ahora pensar en un acto de tortura psicológica puede ser también la exposición del cuerpo. Por lo general, pues no por lo general, se da en personas que están privadas de la libertad, o sea, que están bajo el cuidado, custodia de alguien más, o quizá no privadas de la libertad como tal, pero sí en un momento de alta vulnerabilidad, donde están bajo el poder de quizá una autoridad o de un particular con la anuencia de una autoridad, es decir, con la permisividad de esta autoridad que no hace nada por evitar eso. Entonces, muchas veces pues se les pide que hagan de sus necesidades en frente de ellos o de otro grupo de personas. Ustedes saben pues que la integridad física y mental del ser humano es lo más valioso que tenemos, aparte de nuestra libertad. Entonces, la exposición de nuestro cuerpo con otras personas o con un contexto de abuso, un contexto de abuso excesivo de poder, pues nos pone en una situación de alta vulnerabilidad. Entonces, hay así casos más específicos donde pues las personas tienen necesidad de ir al baño y les piden que lo hagan enfrente de quienes están ahí cuidando, ¿no? Entonces, otro tipo de situaciones pues es la amenaza constante de causar daños graves, dolorosos a él, a ella o a sus familias, a sus seres más cercanos o a con quienes tienen un vínculo importante. Ay, no. Ay, no. Fuertísimo. Sí, de solo pensarlo, pues es realmente doloroso Sí. el que nosotros visualicemos este tipo de actos. Podemos ver algo pues que sucedió hace muchos años atrás, pero creo que todos lo tenemos presente en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, las acciones que realizaban en contra de los judíos, y la historia dice que no solamente eran judíos, sino toda aquella persona que no cumplía con estos parámetros de raza pura, limpia. Entonces vemos cómo estaban hacinados, cómo los tenían realizando trabajos forzados, cómo los tenían pues sin el alimento necesario, cómo los desprendieron de sus cosas, de lo más valioso que tenemos. A veces no encontramos algo y cómo nos sentimos, ¿verdad? Me falta esto, no lo encuentro, y quizás es algo que económicamente no vale tanto, pero es algo que yo le tengo un valor. Entonces, la tortura va de desprender al ser humano de lo más valioso que tiene. Sí, justo comentaba esta parte de la identidad, ¿no? Porque también era pasar de me llamo Juan a soy el número 238, ¿no? Sí, Soy un número más en la lista, soy una persona más. así es, perder completamente la pertenencia a la identidad, todo eso que los seres humanos a veces no valoramos tanto, lo visualizamos hasta que vemos casos así o que pues nos toca algo similar. Así es. Bueno, pero también existe luz y esperanza. Claro, donde claro. entra la parte de la comisión, ¿verdad? Sí, claro que Ahora sí. vamos a hablar de soluciones, justamente. ¿Qué desafíos enfrentan las leyes internacionales en cuanto a este tema? Porque ya viene trabajado, ya toda esta parte. Sí, pues México, como ustedes saben, es parte de la Organización de Naciones Unidas, es parte de la Organización de Estados Americanos. De ahí viene todo un sistema muy importante respecto a la protección de derechos humanos y por consiguiente protección total y plena a la dignidad humana. Entonces, uno de los desafíos principales es pues que todavía nos encontramos a mucha falta de confianza en las instituciones. Es una realidad. Una persona víctima de tortura, a lo mejor, bueno, es un delito de oficio, también quiero comentarles, es decir, sin que nadie presente una denuncia, el Estado, a través de las autoridades facultadas para realizar estas investigaciones, que estamos hablando que es del Ministerio Público Federal, pues tiene la obligación de iniciar una carpeta de investigación. Pero bueno, pues para que esa carpeta de investigación tenga éxito necesitamos de la revisión de las víctimas, de la investigación, de una serie de pruebas para pues culminar en una resolución o
o un procedimiento de acuerdo lo marca nuestra Constitución. Entonces, uno de los desafíos principales pues es precisamente esto, que los procedimientos suelen ser procedimientos largos, suelen ser procedimientos dolorosos también para las víctimas, ¿sí? Para las víctimas y para sus víctimas familiares que colaterales que son las familias. Entonces, ahí es donde se encuentra pues un área de oportunidad porque no concluyen los procedimientos, muchas veces se quedan inconclusos por ese tipo de situaciones. Luego también, pues, evidentemente el delito de tortura pues es un abuso extremo de poder. Entonces, luego nos encontramos con autoridades pues que no tienen toda esa sensibilización respecto al tema del respeto a la dignidad humana. Cuando hay una persona privada de su libertad, pues lo que le suceda a esa persona es total responsabilidad de quienes están con ella o de las autoridades bajo las cuales está en resguardo. Entonces muchas veces está esta falta de sensibilidad todavía, que se ha hecho mucho trabajo en ese sentido, pero todavía lo hay. Hay avances muy importantes, a lo mejor en un momento, en una partecita siguiente lo comentamos, pero sí, pues es el que observo de forma muy general. Maestra Berenice, ahorita que nos comentaba esta parte que está tratando de hacer el Estado para ayudar a las víctimas, me gustaría preguntarle, aparte de los daños colaterales que puede haber con las familias, ¿de qué manera la tecnología puede o ayudar o afectar tanto a las víctimas como a los procedimientos que se pueden llegar a tener, ¿no? Sí, ambas cosas suceden, las dos cosas. O sea, los avances tecnológicos hoy ayudan mucho respecto a la investigación, herramientas que hoy gracias a la tecnología tenemos, también videograbaciones que son evidencia para un tema así, pues son muy valiosas en una investigación. Pero luego también la tecnología pues ahora facilita mucha información que no cualquier persona debería de tener. Entonces muchas veces les facilitamos a los perpetuadores de este delito información de nuestras familias, de nuestros hijos, dónde viven, qué hacen, dónde están, en qué escuela van. Todo eso les llega de mucha información que es herramienta para que ellos utilicen en este tipo de amenazas de infligir estos daños extremos, este daño severo. Entonces, existe la dualidad. Ustedes saben que la tecnología pues es muy valiosa y nos ha aportado mucho, en específico en este tema, pues el uso de herramientas desde la búsqueda de personas, porque cuando hablamos de tortura estamos hablando de que hay otros delitos relacionados y por lo general es la desaparición de la persona, la detención arbitraria, la incomunicación. Entonces, hoy hay muchas herramientas tecnológicas que ayudan a ubicar a las personas, ayudan a localizarlas y por consiguiente a evitar que cese el delito de tortura. Maestra, perdón, me gustaría preguntar, ¿cómo es el acompañamiento de la comisión en ayudar a esas víctimas una vez ya identificadas o que alguien se acerca o que de alguna manera pues ya están en esta parte de ok, fui víctima de tortura y ahora qué sigue? Sí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues cuando conoce de una violación grave a los derechos humanos, como es el caso de la tortura, pues de inmediato solicita unas medidas de protección. Estas medidas de protección pues son para que cese, si es que son sus familiares quienes se acercan a la comisión y presumen que su familiar está viviendo esto. Estas medidas, lo primero que piden es que cese el delito de tortura y que pues se resuelva la situación jurídica de la persona que está siendo víctima de tortura. Al resolver la situación jurídica es que quizás estamos hablando de una persona privada de su libertad que desconoce el motivo por el cual se le está privando de la libertad, de que se le acusa que por supuesto no ha tenido acceso a un abogado. Se pide que se revisen esas situaciones y por otro lado se sigue el procedimiento no jurisdiccional de protección a derechos humanos, que son los procedimientos que llevamos en las comisiones de derechos humanos. Entonces, también de una medida inmediata, pues es la atención psicológica que requieren las víctimas, que requieren sus familias y pues también otra parte importante, pues dar a conocer a la Comisión Ejecutiva de Víctimas
para que le reconozca su calidad de víctima y en su momento, ya avanzado el procedimiento, pues haya una reparación del daño. Wow, entonces es todo un sistema protocolario que va tanto en la manera legal, psicológica y de acompañamiento. Sí, así es. Muchas veces decimos, no pasa nada si voy a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no me van a ayudar. Confíen Exacto. en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, confíen en las medidas que solicita para que esas acciones cesen, para que esas violaciones a derechos humanos no continúen causando ese daño. Y también confíen en continuar su procedimiento, porque hay efectos posteriores al procedimiento, no solo es la atención psicológica, sino que viene la parte de una reparación del daño. Y bueno, pues también tener presente, la tortura es un delito que no prescribe. A lo mejor yo viví este delito a lo mejor nos escuchan ahorita con este podcast y dicen, yo viví una situación así, pero fue hace mucho tiempo. Entonces es un delito que por su característica del daño que causa es considerado como de lesa humanidad. Estos delitos son los que dañan gravemente a las personas y que pues las cosas nunca vuelven al estado en el que se encontraban antes de vivir esa situación. Maestra Berenice, derivado de lo que nos estaba platicando, me gustaría preguntarle cuáles son las razones más frecuentes por las que quizá la víctima no se anima a ir a estos centros de atención o a estos centros de ayuda con las instituciones para pedir, puede ser las medidas que usted nos estaba comentando hace ratito, o para pedir la parte de la reparación del daño o cualquier otro tipo de medidas en contra de su agresor o agresora, porque pues también hay que decirlo que pues una agresión no tiene género a final de cuentas, no puede ser presentada por cualquier persona, ¿no? Así es, sí es correcto. Y pues es que no quieren revivir la situación y que tienen un temor constante, un temor que finalmente su personalidad, su psicología está dañada, entonces muchas veces ya no quieren saber nada del asunto, no quieren revivir porque finalmente el entrar a una investigación pues es volver a revisar lo que sucedió y pues ahora sí que volver a sentirlo y eso para la víctima es algo que muchas veces no aceptan, no quieren, dice ya no quiero absolutamente nada, lo único que quiero es tranquilidad, quiero paz. Entonces ahí las instituciones pues tienen que ser la parte de facilitarle a la víctima toda la información, porque también ese es otro motivo, falta de información, falta de accesibilidad en instituciones. Muchas veces son víctimas de este delito de tortura personas en situación de vulnerabilidad. Imagínense este escenario de una mujer de una comunidad indígena que no habla español. Entonces, esas son víctimas que difícilmente se acercan a la Comisión de Derechos Humanos y es ahí una área de oportunidad, una tarea muy grande que tiene la Comisión para acercar a esas víctimas y para facilitarles toda la información, atención, acompañamiento, atención psicológica para que puedan seguir el procedimiento. Sí, no, difícilmente se van a atrever personas a acudir, ¿no?, a estas instituciones cuando no me van a entender, porque pues no, para empezar ni hablamos el mismo lenguaje o idioma, aparte soy de una comunidad marginada, menos atención me van a hacer o menos casos, ¿no? Entonces, también me gustaría preguntarle qué consejos les puede dar a estas personas que ya vivieron y que a lo mejor todavía siguen reviviendo el trauma, por llamarlo así, y también a las personas que quizá lo estuvieran viviendo en este momento. Sí, que se acerquen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tenemos un número de guardia, celular de guardia. Sabemos que las violaciones a derechos humanos no descansan, suceden el 24/7. Entonces, llamen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acérquense a las instituciones. Quizá la comisión no les queda cerca, pero hay otra institución que les queda cerca de su domicilio. Entonces, confíen en las instituciones. Eso es algo por lo que estamos trabajando cada día más, que los y las servidoras públicas que trabajamos en este tipo de instituciones estemos cada vez más convencidos de mejorar nuestro trabajo, de corregir todas las áreas de oportunidad,
porque la ciudadanía, las personas víctimas dejan de confiar luego y no acuden. Cuando simplemente llegan, para empezar, es un trabajo muy grande el que vayan. Sí. Ya estando ahí la persona, es obligación de las servidoras y servidores públicos de la comisión a darle ese acompañamiento, que la persona se sienta segura, porque viene de una situación de crisis extrema, y que si de forma inmediata observa que necesita contención, que necesita atención psicológica, se le facilite. Esa es nuestra tarea, facilitar que las personas lleven su procedimiento de reparación o de protección a derechos humanos. Entonces, eso es básicamente el consejo que yo les daría, es que confíen, que acudan a nuestras instituciones. Ahora la tecnología nos ayuda también a estar cerca, están nuestras redes sociales, están nuestros teléfonos, más adelante ya los iré compartiendo. Y bueno, pues tomar esta conciencia de que la cultura de la denuncia es muy importante, es muy, muy importante, es cómo vamos a avanzar en este tipo de situaciones. Maestra Berenice, bueno, pues estamos en el marco de la semana, las acciones de México sin tortura, en el cual pues la Universidad Juárez también estamos aquí en esta parte, y específicamente en nuestro estado. Sí. ¿Ha disminuido? ¿Cuántos casos han resuelto? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le platicamos a nuestra audiencia? ¿Qué estamos haciendo en Durango? ¿Hay algo que nos quieran compartir de esta semana que vayan a llevar a cabo? También es el momento de, claro, pues cómo no, ¿verdad?, de integrarse. Y por último, preguntar, si yo como persona, a lo mejor creo que fui víctima de un proceso de tortura, y ahorita que decía que no expira, no es requisito, o sea, por ejemplo, decir, ay, es que ya no le quiero contar esto y lo otro, sino simplemente es acudir, y ya una vez que están aquí en la comisión con ustedes, se hacen todas las acciones pertinentes. Así es, se llevan los procedimientos, se llevan los peritajes, porque pues es un procedimiento específico para nosotros detectar si realmente hubo tortura o no. Se hace un dictamen médico psicológico, donde pues ahí se revisa a través de entrevistas, a través de test, si realmente esta persona fue víctima de tortura o no. Luego también es importante que recordemos que las autoridades están facultadas para hacer uso de la fuerza pública. Entonces, es una facultad que tienen ya, y luego también hay una línea entre eso y lo que puede ser ya extremo. Solo hay que tener presente que el uso de la fuerza pública, uso legítimo de la fuerza pública, tiene unos principios. Uno de esos principios pues es la necesidad. No vamos a controlar como servidores públicos de seguridad a una persona si se está prestando para la detención. Me ha tocado, no es tortura, pero me ha tocado escuchar testimonios donde es que ya lo tenían esposado, estaba prestándose a la detención y lo avientan a la unidad. Entonces hay un uso excesivo de la fuerza. Entonces esto pues no configura tortura, pero sí son unos ejemplos para que nos percatemos de que, si bien es cierto, pues hay un uso legítimo de la fuerza, pero ese uso debe de estar limitado por principios de necesidad, de proporcionalidad, de racionalidad, de legalidad. Entonces, cuando se rompen estos principios, cuando la autoridad no está cumpliendo con estos principios, pues entonces podemos ver que quizá pueda darse una situación de violación a derechos humanos, como es el caso. Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues hace trabajo de protección de derechos humanos, de promoción, de difusión de los derechos humanos. Entonces, de esto pues estamos hablando de casos que ya se conocen en los procedimientos. Pero ¿qué hace la comisión para prevenir? No sé si por ahí vaya esa pregunta. Es esa parte, porque sí es muy importante, porque desde que tenemos este tema decía, sí es muy confuso, violencia, tortura, o sea, vamos a desmenuzar esta parte, y ahorita que ya la escuché fue muy impactante, ya aterrizar. Sí, con ejemplos, ¿verdad? Sí. Es
esta parte de decir, bueno, y aparte que nuestro estado en específico se encuentra en una zona que tal vez han incrementado algunos índices, tal vez hay un poco más ¿Cómo está? de esto. Aquí sería también importante, ¿sí cooperan las instituciones con la comisión? Claro, totalmente, totalmente. Nos hemos encontrado con instituciones cada vez más convencidas de la importancia del respeto a los derechos humanos. Totalmente. Me ha tocado ver cómo a través de los años ha avanzado esta idea de que debo ser un servidor público que protege derechos humanos. Nos ha ayudado mucho la reforma constitucional de junio del 2011 y ya reconocen más este compromiso de proteger derechos humanos, porque todos los servidores públicos finalmente su objetivo principal es la protección a la dignidad humana. Por eso existen las violaciones a derechos humanos, porque no hacen el trabajo que el Estado les ha conferido. Luego platicamos con servidores públicos y nos dicen, oiga, es que ¿por qué nada más nosotros violamos derechos humanos y los particulares no? Los particulares cometen delitos, cometen faltas administrativas y nosotros, me incluyo porque soy servidora pública, podemos violar derechos humanos, podemos cometer delitos, podemos cometer faltas administrativas y pueden ser los tres a la vez. Entonces, ahí el compromiso de pertenecer a una institución, de portar un uniforme y de ser parte de la seguridad pública del Estado, por ejemplo, o de la Procuración de Justicia del Estado. Entonces, si yo no cumplo con ese compromiso, se me va a señalar más o va a haber una consecuencia mayor. Entonces, sí, los servidores públicos pues tienen como esa gran responsabilidad y hoy vemos cada vez, y lo digo así con mucho gusto porque he sido parte de ese trabajo, cada vez hay más servidores públicos convencidos de la importancia del trabajo que realiza la Comisión de Derechos Humanos y coadyuvan con ella, coadyuvan con las investigaciones, coadyuvan con el cese de violaciones a derechos humanos. De hecho, estas medidas que yo les comentaba, que solicita la comisión de inmediato que conozca de este tipo de situaciones o de otras violaciones a derechos humanos, solicitar la medida precautoria hay una comunicación directa. Nuestra jefa, la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, ha tomado mucho estas medidas porque nos dice mucho, oigan, es que a la gente hay que ayudarla de forma inmediata. ¿Para qué la hacemos llevar un procedimiento si las violaciones están en el momento? Hay que buscar que cesen esas violaciones. Y a través de estas medidas que ya están consideradas en nuestra ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fue publicada justo en junio del año pasado, pues recientemente cumplimos un año de esa publicación. Entonces ya se encuentran ahí porque hay una respuesta de las autoridades. Con una llamada telefónica se han localizado personas y se ha evitado el cese de este tipo de situaciones a través, por supuesto, de nuestra presidenta que se ha encargado de llevar, pues de tratar de solucionar las cosas al momento. ¿Por qué? Podemos salvar vida, podemos salvar horas de privación de la libertad al momento, porque sabemos que este tipo de violaciones a derechos humanos causan efectos estrictamente irreparables. Nada vuelve a ser como antes después de vivir una situación de tortura, de incomunicación, de privación ilegal de la libertad. Entonces, ahora sí que es cambiar la vida de esas personas y llegar al momento preciso, y las autoridades colaboran muy bien para evitar esto. ¿Y qué planes tienen esta semana? Sí, pues los planes de la Semana de México sin Tortura, pues de entrada tenemos en nuestras redes sociales infografías, que la gente sepa qué es tortura, dónde pueden denunciar tortura, que es un delito que no solamente los servidores públicos cometen. Luego tenemos esa idea, ¿verdad? El típico ejemplo de que le causan estos daños y sufrimientos extremos a una persona para conseguir una confesión. También hay tortura a través de investigaciones médicas y científicas no autorizadas por los pacientes. Ahí en el ámbito médico, se me había pasado mencionarlo, Wow. También se puede cometer tortura, ¿sí? Entonces, Wow. Cuando hay protocolos que no están autorizados por los pacientes. Ustedes sabemos que constantemente hay investigación médica y científica y que, bueno, pues se necesitan seres humanos que quieran participar en esta investigación, pero debe ser con su autorización. Consensuado. Claro que sí, y debe de haber una documentación previa, debe de haber algún protocolo
toda una estructura para yo aceptar esto. Entonces, se dan casos de tortura también así, en el ámbito de la salud. Luego, pues, el típico que conocemos para conseguir una confesión. Luego también como un castigo extremo porque la persona no hizo lo que yo quise como autoridad. Entonces, y bueno, puede ser un particular, una persona que no es servidora pública, que está causando estos daños y sufrimientos graves, extremos, dolorosos, en un dolor perpetuo, y el servidor público tiene conocimiento y no hace nada. Entonces, hay consecuencia para el servidor público y, por supuesto, para el directo. También hay un dato muy importante que es necesario compartir. Sí. Cuando hay autoridades que dicen, es que obedecí instrucciones, a mí mi superior jerárquico me dijo que realizara este y este tipo de situaciones, pues no nos justifica y vamos a ser igualmente responsables, tanto el superior jerárquico como el que ejecutó la tortura. Entonces no podemos justificar con que son órdenes. Si sabemos que es una situación que puede configurar tortura, pues debemos de ser conscientes y evitar que eso suceda. Y aparte tienen la obligación de denunciarlo. Como servidores públicos, si yo me percato de que mi compañero está haciendo o aplicando métodos de tortura, yo tengo la obligación de darlo a conocer a la autoridad. Si no caigo en omisión. Exacto. Entonces, pues es muy interesante este tema y pues ya llegando a lo que vamos a hacer, pues es básicamente eso, infografías. También tenemos algunos reels con infografías que van a estar rotando en nuestras redes. Tenemos un curso de capacitación precisamente con el tema de tortura para la Comisión Ejecutiva de Víctimas de Durango. También va a haber una cápsula de sensibilización en materia de tortura, específicamente en el ámbito de la salud. ¿Los pueden seguir en alguna red social? Sí, por favor, síganos, Comisión Estatal de Derechos Humanos Durango, en Facebook, en Instagram, en TikTok, también estamos en YouTube y pues en X, también ahí encuentran algunas publicaciones de la comisión. El tener esta información nos empodera muchísimo y podemos ayudar a alguien más o podemos nosotros resolver alguna situación que ahí está. Entonces, gracias por seguirnos en nuestras redes y ahí sí estén atentos a la publicación de esta campaña que estará próximamente. Ya lo saben, sigan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en sus redes sociales. No dejen que el miedo o cualquier persona los detenga de dar a conocer los hechos si es que han sufrido en algún punto tortura. Y por favor, acérquense a la gente que sabe y que puede ayudarlos, sobre todo. Y bueno, finalmente... Pues, ¿qué creen? Ya se nos fue volando, bien interesante Sí. el tema y todo, pero pues nos tenemos que despedir, no sin antes, Rápido. pues agradecerles de parte del subsecretario, la ha llamado a atender este podcast. Un abrazo a la doctora Carla. De igual manera, darle también nuestro agradecimiento tanto a usted como a la doctora Carla por atender a nuestro llamado y sobre todo por dar a conocer un poquito más de lo que realizan ustedes en la comisión, ¿no? Gracias, el agradecimiento es mutuo. Gracias por permitirnos este espacio, por considerarnos para compartir con ustedes este tema. Creo que la misión es en conjunto, prevenir este tipo de acciones, informar, sensibilizar y pues que las personas identifiquen y sepan que habemos organismos que los protegen. Así es. Y no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, Voces Académicas, Acción y Valor. Y también ahí dejen por ahí sus comentarios y sobre todo esta parte que Carito menciona y la maestra Bere, no tengan miedo, de verdad. O sea, sabemos que nada va a volver a ser igual, como nos dicen, pero si en ese proceso pueden tener el acompañamiento de profesionales y sentirse de alguna manera que pueden tener esta reparación del daño y continuar con su vida, no lo duden, acérquense a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango. Bueno, Y pues esto fue Voces Académicas. Acción y Valor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de este episodio. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio. Si te gustó lo que escuchaste,
No olvides suscribirte y compartirlo con más curiosos del conocimiento. Nos escuchamos en otra aventura académica. Hasta la próxima.